Characterization of the Sectoral Informality Rate in Mexico. Nosotros somos Mario Aceves Mejía y Rufina Georgina Hernández Contreras, ambos profesores e investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México. De inicio, es importante recalcar que nuestro trabajo analiza la informalidad laboral en México entre 2018 y 2024, desde una perspectiva sectorial y regional, buscando validar la hipótesis de los sectores de subsistencia de Arthur Lewis. Nuestros hallazgos muestran que la tasa de informalidad persiste en estados con menor crecimiento económico, como lo son Chiapas, Oaxaca y Guerrero, mientras que el crecimiento sostenido reduce la tasa de informalidad, confirmando la existencia de las economías de subsistencia. A saber, nuestros objetivos son analizar la informalidad laboral en México desde una perspectiva sectorial, examinando su comportamiento en las entidades federativas, utilizando los microdatos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, entre 2018 y 2024. Cabe resaltar que nuestros datos necesitaron considerar algunos elementos del año 2025, de forma que se pudieran concretar todas las cifras sectoriales del año 2024. A su vez, nuestro segundo objetivo es identificar su distribución geográfica y evolución de la tasa de informalidad y corroborar la hipótesis de la existencia de los sectores económicos de subsistencia, es decir, aquellas economías o aquellos territorios en los cuales es insuficiente la tasa de acumulación de capital y por lo tanto no se permite la complementariedad entre el trabajo y el capital, fomentando estancamiento económico así como informalidad en la tasa de empleo, donde el crecimiento sostenido debería fomentar la creación de empleos formales. Nuestra metodología se basa en tres fases: el establecimiento de un marco teórico con base en los principios de Arthur Lewis, los cuales consideran analizar los principios de las economías de subsistencia. Como dije hace un momento, nos referimos a territorios o sistemas económicos en los cuales existe una dualidad entre aquellos sectores que fomentan la acumulación de capital y otros donde no se fomenta dicha acumulación de capital. En estos sectores donde no se fomenta la acumulación de capital, existe estancamiento económico debido al estancamiento de la productividad. A su vez, las personas deben formar sus propias fuentes de empleo, las cuales muchas veces carecen de los elementos de contratación, de prestaciones laborales o de seguridad. Por lo tanto, no son sectores en los cuales se considera la formalidad laboral y por lo tanto se consideran de subsistencia, versus otros sectores llamados sectores modernos, en los cuales Arthur Lewis mencionaba que sí existe la acumulación de capital y sí existe un aumento constante de la productividad, formando más elementos que constituyan la formalidad del empleo. Nuestra fase 2 es la presentación de algunos hechos estilizados, los cuales muestran la tasa de informalidad en México a lo largo del 2018 hasta el 2024 en concreto, cubriendo los 11 sectores de la ENOE, en los cuales se encuentran la agricultura, la industria extractiva, el comercio, entre otros. Finalmente, nuestra fase 3 corrobora las proposiciones teóricas, es decir, se realiza un contraste entre el establecimiento del marco teórico y los hechos estilizados, de forma que analizamos la dinámica sectorial de la tasa de informalidad y su relación con los sectores de subsistencia. El desarrollo de este artículo consideró los microdatos de la ENOE entre 2018 hasta 2025 para concretar todas las cifras sectoriales del 2024 y así analizar la tasa de informalidad a nivel nacional, estatal y sectorial. Nuestra hipótesis sugiere una relación directa entre la complejidad productiva y los niveles de empleo, lo que implica que el crecimiento económico produce formalidad en el trabajo y reduce la tasa de informalidad. Sin embargo, surgieron alertas en este trabajo de investigación, las cuales consideran que la tasa de informalidad alta persiste en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y se concreta en la agricultura, en el sector de la construcción, en el comercio y los servicios de alojamiento, evidenciando un arraigo estructural del fenómeno. Por su parte, nuestra discusión consideró que el estudio busca analizar la informalidad sectorial en México para comprender su comportamiento y diseñar políticas públicas diferenciadas que promuevan la formalización y la productividad, así como la seguridad social. Nuestro artículo se formó por 4 grandes subtítulos. El primero fue el marco teórico,
en el cual abordamos a la tasa de informalidad en las economías en desarrollo como un desafío estructural, así como lo estudiaba Lewis desde los años 50. A saber, Lewis consideró la existencia de economías de subsistencia, donde la falta de capital en el sector moderno perpetúa a la informalidad. Es decir, en las economías en desarrollo, generalmente se requiere que las personas formen sus propias fuentes de empleo, lo cual carece de los elementos de formalidad. Nuestro segundo apartado fueron las evidencias empíricas sobre la informalidad a nivel estatal, donde corroboramos que Oaxaca, Guerrero y Chiapas presentan predominancia de sectores de baja productividad, mientras que aquellas con menor tasa de informalidad fueron Coahuila, Nuevo León y Chihuahua, sugiriendo un mayor crecimiento económico como factor de reducción de la tasa de informalidad y validando las economías de subsistencia en México entre 2018 y 2025. Nuestro tercer apartado fue la relación de la informalidad con economías de subsistencia, donde la informalidad se concentra en sectores como agricultura y construcción, con tasas superiores al 90% de informalidad en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, lo que es una clara manifestación de la hipótesis de los sectores de subsistencia, donde la acumulación de capital en el sector moderno es insuficiente para absorber la fuerza laboral en actividades de baja productividad. Así, nuestra discusión es una síntesis en la cual la tasa de informalidad en México es un fenómeno complejo, con disparidades económicas, regionales y estructurales en los diferentes sectores productivos. No es lo mismo la construcción, la agricultura, los servicios de alojamiento y el comercio contra la industria extractiva, así como la industria de transformación. En estos dos últimos, las altas tasas de acumulación de capital se relacionan directamente con la formalidad en el empleo. De esta manera, se subraya la necesidad de políticas públicas diferenciadas para promover la productividad de inversión en capital físico, capital humano, así como el acceso a la seguridad social, alineándonos con la teoría de Lewis. Tenemos cuatro conclusiones, por lo tanto. La primera considera que la alta tasa de informalidad en estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, frente a la baja tasa de informalidad en Baja California, Coahuila y Nuevo León, evidencia disparidades regionales. Por otro lado, los sectores de comercio y agricultura concentran gran parte de la tasa de informalidad en México, lo que requiere políticas públicas diferenciadas con incentivos para la productividad en estos sectores, invertir más en capital humano, capital físico y promover el acceso a la seguridad social. No tiene sentido realizar políticas públicas de carácter universal cuando tenemos un problema en México de estructura sectorial productiva. En tercer lugar, un mayor crecimiento económico sí reduce la tasa de informalidad, conforme a la teoría de Lewis, aunque se necesita más análisis sobre la magnitud y variabilidad de este efecto entre sectores y regiones, caso que podrá abordarse en otras investigaciones. Finalmente, es crucial comprender los factores sectoriales que impulsan a la informalidad para diseñar políticas de trabajo decente, efectivas y adaptadas a las realidades específicas de México. Mostramos nuestras referencias y asimismo, agradecemos al CUICID 2025 por esta grata participación y el fomento de los trabajos de investigación y la formación de cuadros académicos. Nosotros somos Mario César Mejía y Rufina Georgina Hernández Contreras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México. Muchísimas gracias.